Buenas noches, bienvenidos un miércoles más al programa Guión. Hoy es el Día del Flamenco y nosotros vamos a dar por ahí un guiño, aunque sea de forma musical, para recordar a todos esos artistas que forman parte de esta gran familia que nace aquí en el sur de España y que se extiende y crea influencia. Me acompañan esta noche en este viaje el señor Moraleda. Buenas noches. Buenas noches. Señor Marmolejo, Muy buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntenos usted qué vamos a poder disfrutar hoy. Pues hoy tenemos un programa precisamente con mucho arte. Vamos a tener desde artistas, historiadores y, bueno, un nuevo arte, por así decirlo, que pueden ser las redes sociales. Vamos a tener a Cristina Sibajas y a Andrea Luque, que son especialistas en marketing y en redes sociales, en el segundo bloque, que vamos a hablar con ellas pues, sobre todo estas pues, nuevas formas de comunicación y tal, relacionadas sobre todo con el mundo de las cofradías. Vamos a tener también en el tercer bloque a Dan Jaime, que es un orfebre, que es muy conocido por todos. Vamos a ver qué está haciendo en estos momentos y vamos a abrir con alguien con quien teníamos muchas ganas de hablar, ya lo adelantamos la semana pasada, como es Manuel Jesús Roldán. Pues efectivamente Manuel Jesús Roldán está allá, del otro lado de la pantalla. Buenas noches, Manuel. Hola, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes, por supuesto. No, el gusto es nuestro, realmente el gusto es nuestro. Historiador, profesor, escritor, amante de la Semana Santa. Hoy, además, siendo el Día del Flamenco, ¿te queda algún palo que tocar o que te gustaría llegar? Muchísimo, en el fondo uno luego piensa que es aprendiz de nada, ¿no? Maestrillo de todo y aprendiz de nada, ¿no? Hombre, yo me gusta sobre todo, evidentemente, la historia, el arte, el patrimonio, y en estos tiempos que corren creo muy necesario su divulgación, ¿no? Es decir, que esté al alcance de todos, ¿no? Vivimos unos tiempos, no sé, muy superficiales en ocasiones, unos tiempos que, bueno, no profundizamos en lo que tenemos en el pasado, incluso en el presente. Y bueno, si hubiera que destacar alguna de mis intenciones con todas estas labores, es la de poner al alcance de todos pues, los conocimientos, sobre todo con respecto al tema de la historia o al tema del arte, ¿no? La semana pasada o la anterior estabas firmando libros en la Feria de Sevilla. Tienes varios libros escritos sobre la Semana Santa de Sevilla. El sentimiento, a fin de cuentas, sea Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva, es el mismo para todos, ¿no? No, sí, sin duda alguna. Es decir, yo creo que los libros que yo he hecho sobre la Semana Santa, algunos tienen un componente más, podríamos decir, sentimental, porque son más literarios, pero luego en la mayoría de ellos lo que he procurado es transmitir historia e historias de la Semana Santa, ¿no? De forma que yo creo que en muchas ocasiones, sobre todo en el momento actual, nos quedamos muchas veces con una sensación de que la Semana Santa es algo que está, bueno, que está creado, que es tal y como lo conocemos nosotros en la actualidad. Y bueno, en cualquier Semana Santa que conozcamos de Andalucía o de España o de Hispanoamérica, porque tenemos que tener una visión muy amplia y darnos cuenta de que la Semana Santa no es algo localista, ni mucho menos, sino que podemos estudiar, pues yo creo que prácticamente la historia de Andalucía, la historia de España, la historia de Hispanoamérica, basándonos en su Semana Santa, ¿no? De forma que siempre he pretendido pues que en esos libros lo que se traduzca o lo que se transmita sea una visión mucho más amplia que la meramente de contar el año, el dato de una imagen, contar, bueno, un determinado elemento de un paso, un determinado elemento de una cofradía, sino ponerlo en un contexto, porque si no, no entendemos la historia, ¿no? A todos esos localistas que me consta que pululan por las redes, como profesor, ¿cómo podríamos educarlos? ¿Cómo podríamos hacerle ver que es el amor en general a esta forma de sentir y a esta forma de expresarse? Bueno, pues aprendiendo a mirar más allá de lo que tenemos justo delante de nuestra. Es decir, la Semana Santa, lo peor que podíamos hacer sería reducirla a aquellos que tenemos más cercanos, ¿no? Porque al fin y al cabo, nos quedaríamos con nuestro barrio, con nuestra cofradía o con nuestra devoción particular, ¿no? Y no entenderíamos nada, no nos estaríamos enterando de nada. Si nosotros no podemos estar hablando de una Semana Santa sin conocer la que hay en un pueblo a 50 kilómetros, o la que hay en Lima, o la que hay en Quito, o la que hay en Ecuador, o la que hay en cualquier otro lugar de España. ¿Por qué? Porque como en cualquier momento de la historia, o con cualquier tema que estudiemos de la historia,
la historia hay que contextualizarla y hay que no limitarnos a dar el dato, sino saber que hay un contexto social, que hay un contexto económico, que hay un contexto político y que hay una serie de circunstancias que nos permiten entender algo que es muy complejo. Es decir, la Semana Santa, evidentemente, si tiene una característica es que es muy compleja. Sea en Málaga, sea en Sevilla, sea en Jerez de los Caballeros, sea en Almería, eso da exactamente igual. La complejidad la hace rica y la riqueza lo que nos hace es que no la podamos entender desde una sola perspectiva, sino que tengamos que cualquier elemento que nos ayude a tratar de entenderla, pues nos hará que sea mucho más rica nuestra vivencia y lleguemos a un intento de comprensión. Yo creo que el intento de comprensión pues, casi nunca llegamos, ¿no? Pero que lleguemos a un intento de comprensión que sea lo más amplio posible. Manuel, te van a saludar ahora mis compañeros. Empiezo por Fran Moraleda. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado. ¿Qué tal? Igualmente. En la pasada semana tenemos a dos artistas que estuvieron en la exposición de los Javieres en Alma. Nos gustaría que nos contase un poco cómo surgió la idea de esa exposición tan global y que abarca tantos estilos diferentes dentro con el centro de la Hermandad de los Javieres. Bueno, pues la Hermandad de los Javieres es una hermandad relativamente joven, es una hermandad que surge a fines de los años 40, y es una hermandad que surge con unas circunstancias muy concretas, y es que surge dentro de la Compañía de Jesús. Eso conlleva que, bueno, tanto la vocación del crucificado, que se encarga en el año 1945, se termina en el año 1947, como, bueno, toda la estética de la propia cofradía no es otra que la de un hábito jesuita y la de una serie de signos que son los propios de la Compañía de Jesús. Bien, cuando nos dio por celebrar o pensamos en la celebración del aniversario del crucificado, vimos que había que, bueno, una posibilidad era la de que determinados artistas actuales, determinados creadores plásticos, pues reinterpretaran los signos tanto del propio crucificado como de la estética de la Compañía de Jesús, la iconografía de los jesuitas, los nombres de la hermandad, los nombres de sus titulares, etcétera, etcétera. De forma que nos pusimos en contacto con un número amplísimo. Yo la verdad que me sorprendió el número y me sorprendió sobre todo la magnífica respuesta de todos aquellos con los que contactamos, con una única premisa, es decir, tenían que representar algo relacionado con la palabra almas, o bien con el concepto alma, bien con el propio crucificado, que se termina en el año 1947, o bien con cualquier otro signo de la cofradía. Eso evidentemente lo tradujimos con una idea, yo creo que era básica, que era el concepto de absoluta libertad creativa, es decir, ni impusimos medidas, ni ningún tipo de criterio, por supuesto, ni ningún otro tipo de cortapisa, sino simplemente que se siguiera esa idea estética, ¿no? De forma que nos hemos encontrado con una exposición, yo creo que muy, muy rica, porque los artistas se han sentido libres, es decir, ahí hemos visto desde abstracción, desde fotocomposiciones, desde arte urbano, desde, bueno, tratamientos sobre antiguas piezas, desde, bueno, instalaciones, creaciones textiles, pintura, fotografía, grabado al modo antiguo. Hemos visto influencias del mundo de la abstracción, influencias figurativas, por supuesto, influencias del mundo pop, influencias del arte urbano. Es decir, ahí hemos visto una especie de gran popurrí que al fin y al cabo era lo que se pretendía, ¿no? Es decir, hay gente que a lo mejor le ha chocado determinadas presencias, pero bueno, ahí hemos visto que gente de varias partes de Andalucía, es decir, ha venido, pues como bien comentabais, gente de Málaga, ha estado José Carlos, ha estado Pepe Gómez, ha estado José Antonio Jiménez, ahí, bueno, vemos a David Payán, que es de Cantillana, Jesús Zurita, que es de Córdoba, autores de Huelva, autores de Cádiz, porque entre otras cosas, yo creo que el arte no entiende de las fronteras que muchas veces creamos en otras ocasiones. Es decir, nosotros creamos muchas veces fronteras políticas que son absolutamente falsas, ¿no? Y que no se corresponden además con la realidad cotidiana, ¿no? Y yo creo que el arte ahí ha demostrado que, bueno, que ahí estábamos todos sin saber prácticamente de cuál era la procedencia de unos y de otros. Unos nos conocíamos, otros no. Pero bueno, el resultado final ha sido una especie de gran popurrí donde han cabido todas las tendencias, ¿no? Y yo creo que era un poco un camino a marcar, ¿no? Ya se había hecho en otros lugares, quizás a lo mejor Sevilla era, bueno, yo diría que no sé si la palabra es conservadora o a lo mejor más retardataria o le cuesta más trabajo la innovación y no había hecho exposiciones de este tipo, que ya sí en Málaga se habían hecho en Cádiz, se habían hecho en otros lugares y que creo que en este caso pues, han creado una aportación interesantísima en torno a toda la hermandad de los Javieres, ¿no? ¿Y cuál ha sido la relación del público? Porque como bien decíamos muchas veces, y sobre todo en la Semana Santa,
solemos pecar muchas veces de localistas y de tirar siempre de cómo alguien de fuera va a interpretar lo que significa mi Cristo para mí, ¿no? ¿Cómo se toma el público de Sevilla Pues, esto de que haya gente de tantas puntas de Andalucía? Si os soy sincero, la reacción ha sido realmente positiva, Ujú. muy, muy positiva. Lo dice alguien que podéis imaginar que hurga en las redes sociales Sí, buscando algún tipo de crítica que evidentemente se pueden hacer en torno a la exposición. Siempre hay aspectos mejorables, nombres que nos pueden haber faltado, evidentemente, o bueno, a lo mejor hay quien nos ha acusado que hemos abusado del número de artistas, es decir, había un sentido de acumulación de obras en la exposición, ¿no? Que ha estado en el Círculo Mercantil, que ahora se traslada a la Universidad Loyola, es decir, evidentemente había cosas mejorables, pero curiosamente ha habido una especie como de gran aceptación general, entre otras cosas porque yo creo que hemos intentado dar una idea didáctica, es decir, hemos procurado explicarlo bien. Primero había que explicárselo a la propia hermandad, ¿no? Había que decirles que, bueno, que nos podíamos encontrar con que alguien interpretara la imagen del crucificado desde un collage o desde una abstracción o desde un elemento absolutamente simbólico. Eso pues exige un poquito de pedagogía, pero que bueno, que en el mundo actual del arte yo creo que es muy necesaria. Es decir, la Semana Santa es reflejo del mundo en el que vivimos y como tal reflejo, pues el mundo en el que vivimos tampoco entiende muy bien la abstracción, ni entiende determinados movimientos, a pesar de que sean ya muy antiguos. Es decir, muchas veces estamos hablando de la abstracción y la abstracción es de hace 50 años, ¿no? O el arte conceptual es de hace varias décadas, ¿no? Pero aún así hay un enorme público que todavía no conecta con ese tipo de estética, ¿no? Con lo cual hemos intentado hacer no solamente la plasmación de invitar a estos autores, sino crear un catálogo escrito, crear un catálogo digital, una página web donde se explican todas y cada una de las obras, unos códigos QR que nos remitían a las obras que estaban expuestas, e incluso hacer un programa de visitas que, bueno, casi cotidianamente teníamos visitas en la sede de la sala de exposiciones. Y yo creo que ahí es donde el público realmente aprende a ver, ¿no? Que es un poco lo fundamental de nuestro tiempo, ¿no? Vivimos en un tiempo muy visual, un tiempo en el cual vemos diariamente miles de obras, miles de fotografías en nuestros móviles, en nuestras redes sociales, y sin embargo no estamos acostumbrados a ver, no aprendemos a ver, y hay determinados elementos que no los entendemos, ¿no? Entonces yo creo que esa pedagogía es necesaria, se ha intentado hacer, evidentemente habrá quien no la haya entendido, pero yo creo que la aceptación ha sido muchísimo mejor de la que nos esperábamos. Manuel, te habla ahora mi compañero Curro Marmolejo. Buenas noches, Manuel. Hablar de Manuel Jesús Roldán es hablar de uno de los mayores y mejores divulgadores de la Semana Santa, en concreto de la Semana Santa sevillana, pero también es uno de los grandes divulgadores de la historia del arte. Tiene numerosos libros en este respecto, y el último creo que ha sido el de la historia del arte a través de las mujeres, si no me equivoco. Y hablando de mujeres artistas, ¿por qué tan pocas mujeres artistas en el mundo de la Semana Santa conocidas? Bueno, realmente porque es un reflejo de una realidad que es una realidad histórica, ¿no? En el libro de Historia del Arte con nombre de mujer, un poco intentaba explicar, aparte de recopilar muchos nombres de artistas que, ojo, sí triunfaron en su momento. Es muy curioso, es decir, ha habido determinados casos muy concretos. En el caso andaluz es muy evidente que el caso más conocido es el de Luisa Roldán, pero luego hay pequeños casos colaterales que, bueno, quedaron muy oscurecidos. La propia Luisa Roldán quedó muy oscurecida, a pesar de tener cosas en Cádiz, de tener cosas en Sevilla, de ser la gran escultora de la España del siglo XVII, puesto que fue escultora tanto de la corte de Felipe IV como de la corte de Carlos II, pero aún así, digamos que el silencio vino después. Claro, si a eso le añadimos que hay luego siglos especialmente dañinos con la figura de la mujer, yo creo que fundamentalmente el XIX es uno de ellos, y hay que tener en cuenta que el siglo XIX, que es el que, digamos, relega a la mujer a un segundo plano bastante evidente, que hace que incluso se olvide de sus obras del mundo del Renacimiento, del mundo del Barroco, o que se olvide, bueno, se relegue en los museos, creándose un gusto por el cual solamente se seleccionaban obras de hombres y se olvidaban de las obras de la mujer. Bueno, pues eso evidentemente se copia en la Semana Santa. Y la Semana Santa, digamos que relega a la mujer, igual que ocurría en la pintura o la escultura, a elementos entre comillas secundarios, es decir, el bordado, algunos elementos de tipo artesanal. Pero igual que había determinados tabú con que la mujer contemplara un cuerpo desnudo en una academia o que pudiera asistir a una clase de pintura del natural, pues evidentemente eso se trasladaba a los tabú que había
pues para dos elementos muy claros. Es decir, si a la hora de pintar había que representar un cuerpo desnudo, eso era un tabú, y había otro tabú que era el de la fuerza física, es decir, que una mujer pues cogiera una gubia, que cincelara, que martilleara y que se moviera entre elementos, digamos que propios de hombre, pues estaba mal visto, ¿no? Y eso afectó evidentemente a una limitación que en realidad es una limitación que llega hasta nuestros días, ¿no? Es decir, todavía si hay muchos campos de la sociedad en la cual, bueno, pues afortunadamente disfrutamos pues, de una plena o de una práctica igualdad, en el aspecto de la Semana Santa todavía vemos, digamos que dos reflejos sociales que yo creo que son realmente muy llamativos. Uno, que son las juntas de gobierno. Si las juntas de gobierno siguen siendo organismos mayoritariamente dirigidos por hombres, lo vemos en la fotografía, cuando se Totalmente. Eso no engaña. Y luego lo vemos también a la hora de los encargos para la Semana Santa, es decir, bueno, para que surja el nombre de una escultora, o pienso, pues no sé, Lourdes, Encarnación Hurtado, hay nombres evidentemente, pero hay 200 más de hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue arrastrando evidentemente una carga que, bueno, son muchos siglos de historia que evidentemente todavía, bueno, pues hay que ir limando y moviendo, ¿no? Yo, por ejemplo, de cara a esta exposición, procuré que hubiera un número importante de mujeres, pero debo confesar y reconocer que, bueno, el porcentaje a lo mejor era de un 60 y tantos por ciento, 30 y tantos por ciento, evidentemente muy mejorable, pero bueno, es que en muchas ocasiones es muy difícil luchar contra esa masiva presencia masculina que, ya digo, viene de un tiempo bastante largo, ¿no? Curioso. Manuel, ¿conoces Málaga? ¿Conoces la Semana Santa de Málaga? Conozco poco de la Semana Santa de Málaga, como desgraciadamente nos suele ocurrir A todos. a los amantes de la Semana Santa, que, bueno, los típicos los seguimos por internet, los seguimos por los artistas, los seguimos por visitas fuera, pero no la conocemos durante la Semana Santa, ¿no? Es decir, yo confieso que no la he vivido en los días de Semana Santa. Bueno, como me ocurre con tantos pueblos de alrededor de la provincia de Sevilla, que me encantaría conocerlo, pero los he conocido de manera tangencial, ¿no? Conozco la imaginería, evidentemente, y conozco, hombre, lo que se está haciendo en los últimos años, que me parece que es una... yo diría que una actualización con mucha más frescura que la que se da en otros lugares de Andalucía, y lo digo sin tapujos, ¿verdad? Es decir, creo que hay esa frescura de optar por una serie de artistas que están aportando novedades que a lo mejor otro sitio, a lo mejor, no sé si por su carga histórica o por su carga más tradicional, pues les cuesta mucho más trabajo, pero desgraciadamente en directo no la conozco, pero creo que ese handicap lo tenemos la mayoría de los que nos gusta la Semana Santa, ¿no? Y así, de esas imágenes que tienes recurrente, que hayas podido ver, una imagen que te llame poderosamente la atención. Pues no sabría decir. Yo recuerdo, hombre, todo el mundo vamos a acabar recurriendo a lo mismo, ¿no? A la imagen del crucificado de Mena, vamos a acabar recurriendo a los clásicos, ¿no? Pero algo que me impactó, y de hecho lo incluimos en el catálogo de la exposición y contactamos con él, me impactó mucho el cartel que hizo José Antonio Jiménez de la Semana Santa de Málaga. Me parece que fue una forma de llamada real en mezclar la imagen de una dolorosa con algo tan contemporáneo como un graffiti, ¿no? Eso que evidentemente no debería ser nada llamativo ni nada fuera de lugar. Creo que fue como una especie de aldabonazo de decir, oye, que estamos en el siglo XXI y que debemos ser capaces de superar esa idea que tenemos de la Semana Santa de postal, ¿no? El buscar siempre el mismo contexto, la misma calle, la misma imagen, entre comillas, bella, y ver que la realidad actual es diferente y que además se complementa, ¿no? Yo creo que ese es un camino que a mí me llamó mucho la atención y llamó mucho la atención sobre la realidad actual de la Semana Santa de Málaga. Pues además te lo contextualizo, o sea, es que ese barrio, el barrio de ella, los callejones que hay alrededor de su capilla, son así y tienen graffiti. Ahora está un poquito mejor, pero bueno, ¿sabes las decadencias estas que tienen los barrios? Manuel, hablando un poco del tema artístico actual, y en concreto de Málaga, llamó mucho la atención las obras que ha estado realizando últimamente José María Ruiz Montes, no sé si lo conoce. ¿Qué le parece? Realmente, desde el punto de vista de alguien que es experto en historia del arte, ¿tan sumamente bueno es? Pues la verdad que lo último que ha hecho me parece fantástico. Es decir, esa imagen, de lo último que conozco de él, el crucificado o
este Seomo, que me parece una obra, además se ha visto mucho en las redes, que se ha viralizado mucho la representación, porque entronca con una idea que es una idea evidentemente de un conocimiento de los clásicos, es decir, ahí tenemos una idea de alguien que conoce el barroco perfectamente, pero que tiene ese cierto punto de contemporaneidad que en muchas ocasiones se había perdido, ¿no? Es decir, a lo mejor se había... yo muchas veces digo que muchas veces nos hemos quedado anclados no en el barroco, sino en el neobarroco. Es decir, en la carcasa de los años 50, 60, 70, que realmente entendían solamente lo superficial de la decoración barroca, pero es que el barroco es un concepto mucho más complejo, ¿no? Es decir, incluye una relación con el espectador, incluye unos volúmenes, incluye un dramatismo, incluye una puesta en escena, que eso yo creo que muchas veces se nos había olvidado, ¿no? Y Ruiz Monte creo que ha hecho ahí una obra realmente impactante, porque además conecta, esa imagen de ese Seomo conecta con el hombre del siglo XXI. Es muy curioso, y conecta al modo de lo que eran las obras del mundo del barroco. Es decir, nosotros vivimos en una cultura de la imagen que, entre comillas, no nos debería sorprender ningún tipo de imagen, porque bueno, estamos acostumbrados a ver miles diariamente, pero aún así, que todavía una imagen que está hecha en madera, policromada, etcétera, etcétera, impacte al espectador, yo creo que tiene todavía una mayor carga que hace 400 años, cuando evidentemente no había redes sociales, cuando no había fotografía, y donde la imagen era una cosa mucho más llamativa que el concepto que tenemos en la actualidad, ¿no? Manuel, has hablado del neobarroco, y yo creo que también el estilo Juan Manuelino también sigue todavía presente en pleno siglo XXI. ¿Por qué crees que no ha triunfado otros estilos artísticos en cuanto al diseño de manto, de paso, de trono, etcétera, aquí en Andalucía? Cierto, y creo que además sería el aspecto donde sería más fácil que se pudieran hacer otros elementos estéticos. Es decir, es curioso que hubo un personaje que triunfó a nivel, bueno, yo creo que no solamente andaluz, sino que prácticamente se imitó en media España, que fue Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que creó una serie de elementos, bueno, que se repitieron, es decir, que fueron un triunfo, por supuesto, porque aportó colores nuevos, el rojo, el verde, porque aportó los elementos calados, porque aportó, bueno, una nueva forma de concebir los palios, de concebir la disposición de los candelieros y los mantos, etcétera, etcétera. Pero curiosamente nos quedamos ahí, es decir, fue tan grande su triunfo que luego, bueno, hubo que esperar muchísimo para poder intentar encontrar, bueno, en Carmona una obra contemporánea, o encontrar influencias modernistas de Juan Miguel Sánchez, o encontrar algún palio que hay por ahí con influencia cubista, cuando sería bastante más fácil que, bueno, me voy a atrever a decir, no sé, el expresionismo abstracto pudiera llegar a un manto, ¿por qué no? O llegar a un libro de regla, o llegar, ¿por qué no?, a la ilustración de un libro de regla, o llegar a una cruz de guía, ¿no? Pero es curioso como, igual que ha ocurrido con la imaginería tiene un condicionante, que es que evidentemente todavía buscamos una imagen que entendamos, ¿no? Es decir, la abstracción, pues evidentemente es muy difícil encajarla, ¿no? Pero en elementos simbólicos sí podía entrar, ¿no? Y es curioso cómo nos hemos quedado en ese motivo que es los Juan Manuelinos, y los Juan Manuelinos ha sido como una especie de copia de leitmotiv que seguimos copiando, y que ojalá haya hermandades que apuesten por esa vanguardia, sobre todo en los detalles. Es decir, yo creo que sería muy sencillo. Es decir, artistas contemporáneos que empiecen, ya afortunadamente algunos se está dando, no solamente con la cartelería, que afortunadamente creo que es el lugar donde sí hay una mayor vanguardia, sino que de la cartelería se dé el salto a libros de regla, a estandartes, ¿por qué no?, a insignias o a pasos de palio. Se podría hacer perfectamente, y yo creo que sería perfectamente conjugable, ¿no? Manuel, nos quedan 2 minutos para irnos. Una pregunta muy breve antes de despedirte. Si nos cierran Twitter, ¿dónde se va a ir usted? Que nos vamos nosotros. Donde ustedes me digáis, yo espero que no nos cierren Twitter. Todo esto son oleadas de estas que dicen que hay que pagar, esta historia. Bueno, en fin, yo empecé por Facebook, luego seguí por Twitter, luego por Instagram, he llegado a tontear por TikTok, pero bueno, yo prometo subir en Twitter, que creo que todavía sigue siendo una red más que aceptable. Si todos sabemos dónde están los spams, dónde están la gente incordiante, dónde están los insultones, bueno, obviando todo eso, el que tiene que contar cosas interesantes las cuenta, y donde tenemos que leer cosas interesantes pues las leemos y ya está, ¿no? No hay por qué seguir
lo que no presenta interés, ¿no? Pues Manuel, muchísimas gracias. Me quedo con esa frase que ha dicho, ojalá aprendamos a ver. Esa la voy a poner como leitmotiv de mi vida porque creo que es interesante. Muchísimas gracias. Si vienes a Málaga, llámanos, que aquí en esta mesa tienes un hueco siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Encantado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos hemos quedado... Lo que nos temíamos, se va a quedar corto. Sí, bueno, la agenda de Antequera, que habitualmente la ponemos en este bloque, la vamos a poner en el siguiente, pero ha sido espectacular. Una clase magistral. Ha sido una clase magistral del profesor Manuel Jesús. Es que cada vez que habla sienta cátedra este hombre. Y sobre todo en sus libros yo recomiendo a los telespectadores que indaguen en su obra, que aparte de eso, de hablar de la Semana Santa, tiene otros temas profanos súper interesantes. Y que contra más tienes... Y es muy inteligente a la hora de publicar. O sea, apela mucho a la curiosidad del lector. Estampas que no conoces de la Semana Santa, no sé qué. Cosas... Se va a las curiosidades y a partir de ahí te está enseñando la historia pues, de una ciudad como Sevilla, de la Semana Santa en general o de la historia del arte. Y que cuanto más es la persona estudiosa, más amplias tiene las miras. Sí. Nos vamos a ir a publicidad con esta maravilla de invitado que hemos tenido porque después tenemos algo muy de redes sociales. Mucho marketing, mucho redes, mucho Facebook, mucho Twitter, mucho Twitch, mucho... TikTok. Así que ahora después de la publicidad, con nuevas invitadas, vamos a hablar sobre redes sociales. A nosotros nos gusta compartir con todos ustedes las cosas buenas. Ya, perdón. Y nuestro compañero Curro también, lo que pasa es que le pilla otra cámara. Esto nos lo ha traído una de nuestras invitadas, Andrea Luque, de La Esperanza. Buenas noches. Muy buenas noches, encantada otra vez de estar aquí. Muchas gracias por el regalito. Cristina Sibaja, de Congregación de Mena. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Y bueno, vamos a hablar de redes sociales desde el punto de vista no de tuitear. Por cierto, si nos echan de Twitter, ¿dónde nos vamos? ¿Lo sabéis? Está más todo. No te preocupes, que hay tantísimas redes sociales que os van a encontrar rápido. ¿Y si volvemos a los cafés y a los restaurantes y a los bares y hacemos lo de siempre? Yo creo que hasta la hostelería nos apoyaría. Desde el punto de vista de la comunicación se nos plantea un problema, porque claro, tú has estado durante mucho tiempo creando una comunidad más allá de la que tú tienes en tu cofradía, creándote una imagen y tal, y ahora que de repente cierra una red social, para una hermandad o cualquier institución, te puede crear o sea, es decir, la pregunta yo creo que está bien tirada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Porque realmente si tu fuerte es Twitter, no es tanto Instagram o Facebook, ¿qué haces? Potencias lo otro, porque te dan unas características Twitter, por ejemplo, que las otras redes no las tienen. Bueno, realmente tú ya estás construyendo una imagen en Twitter, por ejemplo, entonces esa imagen la puedes trasladar igualmente a cualquier red social, lo único que obviamente está el revuelo de tener que pasar a otra o que a lo mejor a esas personas no les gusten esa otra red social. Sería un proceso lento, pero bueno, que ahí también habría que trabajar incluso porque no les podría venir incluso bien, ¿no? Hacer ese cambio de plataforma. Si tienes una marca bien construida, simplemente es adaptarte a los requisitos de una marca nueva. Es verdad que, de una plataforma nueva. Es verdad que Twitter e Instagram no se rigen por las mismas normas, pero bueno, cuando tú tienes una marca, tú sabes lo que hace y lo que quieres comunicar, pues simplemente es llevarlo a otro sitio y no hay más problema. Ya que os tengo aquí a las dos, ¿creéis que las páginas web están ya, entre comillas, anticuadas y solamente sirven como algo institucional? Es decir, la gente, como bien habéis dicho anteriormente, la gente se informa más bien por redes sociales, pero la página web está como algo ya, bajo mi punto de vista, como algo obsoleto, que hay que tenerlo oficialmente para poner alguna noticia, etcétera, pero poco más. ¿No lo creéis así o qué? Yo creo que no se usan las páginas web porque las páginas web no están actualizadas o porque están hechas con tecnologías de hace muchísimo tiempo, no cumplen las nuevas normativas de protección de datos, entonces se le podría sacar mucho uso y mucho jugo, incluso que tuvieran detrás algún tipo de plataforma pues, que te permitiera pues, pagar tus cuotas o pagar la salida, pero no sé si es que las cofradías no conocen que es una herramienta que puede explotarse.
y tener tú como tu propio canal de noticias o tu propia plataforma para tus congregantes, igual que cualquier otra institución o cualquier tienda. Yo a esto le veo dos problemáticas siguiendo con el tema. La primera, obviamente, lo que dice Cristina, de que yo creo que también las cofradías estamos acostumbradas a vamos a soltar una cosa y luego vamos a seguir con otra, pero no actualizamos lo que ya tenemos. Y luego también está la otra parte de que la gente no quiere leer. La gente quiere las cosas rápidas, quieren la brevedad, quieren tenerlo todo lo mínimo posible escrito para enterarse y ya está. Entonces, obviamente hay un público grande así. También está el otro público que sí quiere leerse, que se toma su tiempo, que se lo toma incluso como una rutina el leer ciertas cosas. Pero también tenemos que tener en cuenta eso, que hay personas que es que no tienen tiempo o no les apetece leer lo que escribimos. Estamos acostumbrados a los 240 caracteres. Totalmente. De acuerdo. Antes de seguir adentrándonos en este mar, nos vamos a meter en un charco. Bueno, realmente se ha metido en el charco Miguel, conocido en las redes sociales como Pureza. Yo creo que ha subido el listón tan alto que lo tiene difícil el que venga detrás. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Díaz, Miguel Pureza, o ese tonto del Pureza, o mira, ahí va el tonto ese, como queráis, y hoy os voy a dar una sesión clínica. Muy buenas, como os he dicho, os voy a presentar un pequeño caso clínico al que he titulado La búsqueda del equilibrio. En primer lugar, como toda sesión clínica, presentaremos el paciente. En este caso, el paciente es una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme, una ciudad grande, pero con un centro histórico muy pequeño, el cual está habitado por numerosos seres. Hay despedidas de soltero, hay bares, hay guiris, hay borrachos, hay fiestas, hay luces de Navidad permanente, a veces hay políticos incluso dándose paseitos, y en ocasiones, que últimamente es siempre, hay tronos, hay extraordinarias, hay procesiones, hay algo. Como podéis ver en mi imagen, normalmente hablamos de una almendra. Lo que pasa que en esta imagen que he encontrado tiene forma de champiñón, así que a partir de este momento al paciente lo llamaremos el champiñón. En este champiñón se dan dos situaciones. La primera situación que se da es en Semana Santa. En Semana Santa, durante el paso de los tronos, de las cofradías, de los cortejos procesionales, sistemáticamente la hostelería ha decidido no hacer absolutamente nada, poner en peligro a todos y dejar montadas sus mesitas, sus tolditos, sus cosas, a riesgo de que algún día pase algo, con las consiguientes quejas de todos los cofrades, incluso de algunos políticos, aunque siempre tienen la opción de ir al ayuntamiento, ejercer un rato un poquito de llanto y que todo lo que en un momento dado pudiera poner en peligro a las cofradías se revierta. Eso es la situación A del champiñón. La situación B del champiñón es la saturación cofrade a la que estamos sometiendo al centro histórico. Esta saturación cofrade hace que todas las semanas prácticamente tengamos algo. Esto genera a su vez un malestar en toda la hostelería, en todos los habitantes del centro, ya que con todo motivo estén un poquito hartos de nosotros. Y también siempre nosotros podemos ejercer el efecto al llanto de que es que nosotros potenciamos la actividad económica en determinado momento al sacar un crucificado en el mes de noviembre. Siempre no. Entonces yo quiero plantear una conclusión de este caso del champiñón, que es que actualmente, como podéis ver, he puesto una imagen de la ciudad del futuro llena de torres, ¿no? Podéis ver a la izquierda las torres de Martirico y a la derecha las torres de la Princesa, y que vamos a llegar a esta situación con nuestro querido champiñón, nuestro paciente champiñón, no olvidemos. Este paciente champiñón puede entrar en colapso. Entonces yo quería plantear como conclusión que si queremos que en Semana Santa nos respeten, creo que va siendo hora que fuera de ella también nosotros le tengamos un poco de respeto a los demás, porque así nosotros, con más motivo, podremos
forzar un poquito la máquina y exigir sobre todo que en Semana Santa se nos respete. Chicos, ha sido un placer. El respeto, al final la moraleja de este charco ha sido el respeto. El respeto en las redes sociales, ¿cómo lo llevamos? Brilla por su ausencia. En general hay una tendencia a insultar al que no piensa como tú, aunque tú no estés exponiendo nada. Tú simplemente estás diciendo, a mí me gusta esto y te gusta porque es lo que has vivido de siempre, pero siempre viene alguien y te dice, ah, claro, entonces no te gusta lo mío. Y tú es como, es que yo de lo tuyo no he hablado, es que quizás lo tuyo también me gusta, pero estoy hablando de mis vivencias ahora mismo. Y hay mucha gente que se ampara en el anonimato de las redes para faltar el respeto. Yo creo que estamos haciendo un uso desmesurado de las redes y de la libertad de expresión, que por supuestísimo es total y libertad y libre, pero creo que nos olvidamos de que también somos cristianos, de que también nos duele lo nuestro, de que cómo nos sentaría a nosotros si a nuestra cofradía estuviese, por ejemplo, en una situación de crisis y estuviese leyendo cada 2 por 3 comentarios de gente que está faltando el respeto y que incluso van más allá de la propia crítica o de lo que ocurra en sí. Entonces, yo creo que también por eso deberíamos de recordar un poco lo que somos, por qué estamos aquí, aparte de ser cofrades como tal, sino también somos personas, somos humanos y somos cristianos. Y creo que obviamente puedes dar tu opinión totalmente libre, pero sin faltar respeto. ¿Somos realmente conscientes de, porque cada uno, bueno, cada uno representa el papel que quiere dentro de redes sociales, pero hay gente que además tiene un papel importante, una responsabilidad dentro de cofradías, de instituciones y tal. ¿Somos realmente conscientes de que cuando hablamos en redes sociales o estamos exponiendo cualquier tipo de tema o hacemos una crítica, realmente estamos representando algo que llevamos detrás? Pero es que incluso por parte también de instituciones que a lo mejor entran en una gresca, una polémica dentro de redes sociales que hay veces que no les beneficia exactamente. Obviamente los miembros de Junta de Gobierno, hablo yo en mi caso, tenemos todo el derecho a opinar y en ningún momento te dicen al entrar en una junta que tú no puedes comentar ciertas cosas. Lo que pasa que ya entra dentro del sentido común de cada uno que obviamente si estás en un puesto, ya no es solo de cofradía, sino espero y creo que en general, si estás dentro de un puesto deberías de tener por lo menos cierto miramiento a la hora de comentar ciertas cosas. Entonces, y vuelvo a repetir lo mismo, aparte de eso, y más sabiendo en el puesto que tú estás, sabiendo lo que duele y lo que se tarda en conseguir ciertas cosas, también pues deberíamos de ver qué criticamos y qué hablamos. Yo estoy completamente de acuerdo. Muchas veces no somos conscientes del gran foco que supone verter una opinión en redes, de lo lejos que puede llegar, porque quizás tu abuela no está en redes sociales, pero tú ya estás tú ahí para hacerle una captura al comentario y enseñárselo a tu abuela. Y entonces no somos conscientes de lo lejos que llegan las palabras que decimos y de la repercusión que pueden tener. Y creo que eso habría que antes de darle el botón de enviar, hay que pensar en plan de, ¿quiero verter esta opinión en internet y que todo el mundo la sepa? ¿O debería solo contárselo a mis colegas en el bar? ¿Creéis que las cofradías necesitan un equipo de comunicación profesional? Sí, rotundamente sí. O sea, no dárselo al primero que entre en Junta de Gobierno, tú te encargas de redes sociales. El equipo de cuñado. Exactamente, el equipo de cuñado. O sea, que es necesario buscar alguien que sea de Junta de Gobierno que esté relacionado con el periodismo, con el marketing, porque es que esto es la casa de Tócame Roque, hablando mal y pronto. Incluso si tú no estás especializado, por lo menos tener un interés en querer aprender, preocuparte y saber lo que estás haciendo, porque lo he dicho muchas veces, cuando tú buscas a una persona para tu junta, para un tesorero, lo mínimo que sepa contar, ¿no? No sé, digo yo. Pues lo mismo, lo que pasa que hasta hace poco esto no se ha tenido verdaderamente en cuenta en una junta de gobierno. Y me alegro que por lo menos, aunque haya sido un poquito tarde, porque ya incluso cuesta un poquito que una imagen se mejore, pero sí que a día de hoy creo que poco a poco las juntas de gobierno la están formando personas cualificadas y sobre todo dentro del mundo de la comunicación, por lo menos tenemos ya una gran variedad de personas que si no son profesionales del marketing y de este medio de la comunicación, que por lo menos se están preocupando en formarse un poquito y en saber por lo menos qué hacer y qué no. La evangelización dentro de las redes, ¿cómo la veis? ¿Cómo debería desarrollarse? Tiene que desarrollarse, entiendo que sí, porque somos lo que somos. ¿Cómo creéis que debe crecer
Bueno, yo creo que las redes sociales somos un altavoz para todo, tanto para lo que ocurra en la cofradía como para no olvidarnos de por qué estamos aquí. Entonces, creo que a lo mejor yo como persona que gestiona una red social no soy la adecuada para darte un curso de teología, pero sí que puedo dar pequeñas píldoras para, primero, que no se nos olvide lo que somos y lo que estamos, y también, segundo, porque hay personas que sí que necesitan esas pildoritas del mundo y de tener más cerca a los titulares y a Jesús. Entonces, creo que por lo menos que no se nos olvide que estamos llevando unas redes sociales, pero estamos llevando unas redes sociales de una cofradía y que tenemos que tener ese punto de religiosidad. Cristina. Yo creo que en el tiempo en el que estamos, lo que es el tema de la evangelización se ha perdido un poco ya dentro de... Porque ya no es como que no somos capaces de antes, pues no sabías leer, alguien te tenía que contar las historias. Entonces yo creo que ahora la misión de las cofradías debería virar un poco más hacia lo social, hacia ya no tanto evangelizar, sino ayudar a mejorar la sociedad a través pues, de cosas como la Fundación Corinto y ejercer más esa ayuda, sobre todo a los que se quedan siempre pues, fuera de la sociedad, de ayudarlos. O sea, una visualización de las obras sociales o los trabajos que se realicen, a fin de cuentas, es una forma de educar también. Sí, o sea, pero no tanto como enseñar, sino que, o sea, que la función de la cofradía ya debería ser más social que evangelizadora y entonces, por tanto, usar las redes para contar esas cosas que se hacen, porque si tú no lo cuentas, la gente no lo sabe, y entonces a lo mejor cuando tú lo cuentas, alguien puede querer ayudar o puede querer beneficiarse, ¿no?, de esa ayuda que estás dando. La pandemia en ese sentido nos ha ayudado un poco al conjunto de cofradías y de casi todos los que estamos un poco alrededor de la Semana Santa, de darnos cuenta de que, que hay que retransmitir a lo mejor una misa o un triduo o ponerlo en redes, llevar más allá, o sea, acercarle a la gente, oye, si no puedes venir, pues yo te acerco lo que estoy haciendo, las actividades que estoy haciendo, y eso ya quedarse para siempre, a partir de ahora, mejorando lógicamente técnicamente lo que se está haciendo, porque bueno, la tecnología al fin y al cabo es la que nos permite, y la economía de las cofradías también es la que tenemos, pero sí que a lo mejor darnos cuenta de que independientemente de que tú hagas un triduo, tienes que publicarlo, tienes que intentar hacer un streaming, tienes que hacer todo este tipo de cuestiones. Sí, o sea, yo creo que las cofradías que no habían terminado de dar el salto tecnológico, porque había algunas que ya sí lo hacían, las que no han terminado ya de dar el salto a raíz de la pandemia y de que había gente pues que tú sabes que le daba miedo salir a la calle y han terminado ya de lanzarse con eso. Ya algunas mejor, otras peor, pero bueno, todo es pulible y mejorable. Realmente eso, si no se comunica, parece que no ocurre. Y el momento de la pandemia fue un momento de reacción de las cofradías, de qué hacemos, vamos a hacer algo rápido porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con esta situación y no sabemos cómo tenemos que actuar. Entonces, desde ese punto, por ejemplo, yo hablo de la Archicofradía de la Esperanza y hablo también pues, de muchas cofradías que yo vi que se movieron. Fue un momento muy rápido en el que vamos a emitir 24 horas la emisión de la Basílica, vamos a poner rezos del evangelio, vamos a rezar no sé qué, vamos a hacer acciones para que la gente ya de por sí se sienta como si estuviese allí dentro. Entonces, en ese momento hubo ese tiempo de reacción de las cofradías y también se aprovechó y a partir de ahí pues también las cofradías se dieron cuenta de que dicen, bueno, mira, está sirviendo para algo las redes sociales, vamos a seguir por ese camino. Y otras que a lo mejor no les dio tiempo a esa época de reacción, a ese momento, pero han decidido dar el salto ahora, que es igual de lícito. Y lo importante es que al final las redes sociales se utilicen adecuadamente, se acerque a las personas y que se comunique lo que hacen las cofradías, que es mucho más que sacar tronos en la calle. Una de las principales demandas que han tenido los hermanos mayores que han pasado por aquí, especialmente los nuevos, es el volver a traer a la gente a las cofradías, ¿no? Y el unir el grupo humano y tal. Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Abrir la cofradía. No convertirlo en un sitio cerrado donde los de siempre hacen todas las cosas, sino abre muestras de vamos a hacer esta actividad, o por ejemplo yo que soy de Mena, pues hace una semana empezaron los de Albacería con la limpieza de enseres, pues entonces hicieron un llamamiento por redes,
fue mucha gente joven nueva, y entonces si tú empiezas a crear una cantera de nuevos cofrades que se van acercando a las cofradías y que estos jóvenes de hoy pues serán las juntas del mañana. Realmente las redes tienen ese punto positivo de comunicar lo que está ocurriendo en las cofradías, porque muchas veces incluso que parece que si no, que las cofradías están cerradas al público. De hecho, cualquier persona, sea no, incluso aunque no sea hermana de la cofradía, yo estoy en Albacería limpiando y de vez en cuando se acerca una persona de la Estrella o de cualquier otra cofradía. Digo Estrella porque fue el otro día y me he acordado, pero oye, mira, ¿puedo pasarme un día a limpiar? Por supuesto, pero si es que no tienes ni que preguntar, estamos los lunes a las 6 de la tarde, a partir de esta hora, no sé qué. Y eso se comunica en redes, pero si no lo comunicas parece que la cofradía está cerrada. Entonces es algo positivo y es algo que hay que comunicar porque parece que no se sabe. Antes de seguir, nos vamos a ir hasta Antequera y vamos a ver qué es lo que tienen programado para este fin de semana con la agenda de Antequera, que no hemos podido ver en el bloque anterior, pero que lo vamos a ver ahora. Fin de semana intenso de cultos cofrades en la ciudad de Antequera. La Cofradía del Consuelo celebra, como cada tercer fin de semana de noviembre, la festividad del Cristo de la Misericordia. Para ello, este viernes realizarán besapié a la Sagrada Imagen a las 8 de la tarde, que continuará a las 9 con traslado por las naves del templo y oración del cofrade Javier Rollán Alba. Durante el sábado el templo permanecerá abierto para venerar a la Sagrada Imagen y por la tarde a las 8:30 tendrá lugar celebración de la Eucaristía. Y el domingo finalizará el triduo con la misa parroquial de las 12 del mediodía, dedicada a enfermos y toque de oración en la iglesia de San Pedro. La Archicofradía de Estudiantes presentará este sábado a las 12 del mediodía la nueva cruz de camarín de Jesús Nazareno de la Sangre en la iglesia de San Francisco, tras la cual a la 1 de la tarde se celebrará misa de hermandad donde la cruz será bendecida. Y la Cofradía de la Pollinica celebra este fin de semana la festividad de Cristo Rey en torno a su sagrado titular, Jesús a su entrada en Jerusalén, con Santa Misa el sábado a las 8 de la tarde, así como el domingo habrá veneración de la Sagrada Imagen a partir de las 11 de la mañana. A las 12 se presentarán los nuevos hebreos nacidos este año ante la imagen y a la 1 de la tarde la cofrade y compañera de nuestra casa, María Rosales, realizará este año la oración a la Sagrada Imagen en la iglesia de San Agustín. Seguimos en una mesa de redes sociales, marketing, estamos hablando de cómo se proyectan las cofradías en todos estos social media. Vamos a todas las patas que tiene o problemáticas que tienen las redes sociales, como son coger sin permiso fotografías o textos sin citar al autor. ¿Qué es lo que pensáis al respecto de ello? Bueno, que pues... recortan, por ejemplo, la marca. Respira, Cristina. Me parece, a nivel profesional, mala praxis. O sea, de básicamente estar robando la idea de otra persona. Trabajo, sí. Entonces, quizás no es algo que legalmente sea punible, pero está muy feo. Entonces yo siempre soy de, bueno, si vas a usar la foto de una persona, pídele permiso, luego menciónalo, si vas a usar un texto, lo mismo. Pide permiso lo primero y luego, pues, darle valía a ese autor. Además que eso, realmente los fotógrafos incluso tienen ese punto que saben perfectamente que esa es su imagen porque lo hacen desde tal ángulo, desde tal luz, entonces tampoco seas tonto en ese sentido, sabes perfectamente que te van a pillar, por lo menos menciona o por lo menos pregunta previamente. Y yo también a nivel de, yo soy diseñadora gráfica y a mí eso también me dolería si fuese mi caso. Entonces yo, hablando por ejemplo de mi perspectiva y de mi manera de trabajar, yo siempre menciono y siempre tengo esa cosa de por si acaso. De todas formas, creo que es algo de respeto y de educación también. Tú eres experta en textos. ¿Cuidamos los textos que publicamos ya no solamente en redes sociales, sino también en la página web? ¿Nos paramos a pensar o directamente soltamos la primera? Oficial. Yo creo que se cuida poco. Hay cofradías que lo hacen mejor, pues porque resulta que tienen personas profesionales detrás, periodistas, pero en general se cuida poco, se cometen faltas de ortografía o cambias como el tono de una publicación a otra, y son cosas que a mí, al menos como profesional, me chirrían. Y son las cosas que luego cuando alguien que no sabe del tema las ve y no sabe por qué no le cuadran,
pero no le cuadran. Entonces yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Consciente un poco del medio en el que estamos. Así en una página web, cúrrete también los enlaces, intenta más o menos que el hipertexto funcione en condiciones, selecciona más o menos bien las fotos, todo ese tipo de cuestiones. Sí, yo creo que eso es muy importante y que no se tiene en cuenta. Aparte que en la imagen de la cofradía, como tú comuniques, repercute también en la manera de pensar que tienen los demás respecto a ti. Entonces, si quieres ser cercano con la gente para que luego esas personas acudan a la cofradía, ten un trato cercano, ten un trato de cofradía abierta, de obviamente lo que dices de los enlaces, también mira por lo menos un poquito el tema del SEO, ya si no eres tan especialista, pero por lo menos hay un mínimo de conocimiento dentro de la población, o eso pienso yo, que sabes que hay ciertas cosas que hay que seguir en práctica, o por ejemplo, si por lo menos estás llevando las redes sociales de una cofradía, hay ciertas cosas que creo que son un mínimo que son exigibles dentro de... Explica lo que es el SEO para aquellos espectadores. SEO es el posicionamiento web, es como es la imagen que cuando tú buscas, por ejemplo, en Google, pues que aparezcas de los primeros. Exacto. Puede o que ser aparezcas por lo mediante, bueno, puede ser mediante pago o puede ser posicionamiento libre, que eso es a raíz de pues, ponerte a escribir tu nombre básicamente en todos los lados posibles, o por lo menos que lo que tú escribas sea repetido o que por lo menos tenga que ver con la imagen que tú tienes. Os propongo, porque os veo muy bien, dos comunicadoras, ojo, que esta vez ha sido muy fácil encontrar a las mujeres. ¿Será que el don de la palabra la tenemos bastante desarrollado? El que busca bien también. Claro, ¿no? Es cierto. Aquí el productor las ha buscado divinamente. Propongo una mesa, un congreso de gente que llevéis las redes, que se os visualice, pero no para que se os visualice y seáis protagonistas, porque a lo mejor eso a vosotros no os gusta, sino para abrir, para enseñar. Ahí lo dejo. Y ya no es solo enseñar, también es el gusanillo. Yo, por ejemplo, yo soy muy feliz hablando de este tema. A lo mejor hay personas que les da igual y hay personas que dicen, oye, me gusta, o oye, mira, yo quiero tener este puesto en la cofradía, o oye, mira, me interesa. ¿O quiero aprender? Totalmente. Para mí, claro. Entonces, bueno, yo llevo diciendo lo del curso, lo del congreso, lo de no sé qué, lo llevo diciendo ya, ni se sabe, así que ojalá. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Andrea, por repetir, volverás. Hombre. Cristina, ha sido un gran placer conocerte. Y tú también repetirás, porque yo quiero... Y yo encantada. Me he quedado así, se nos han quedado muchas preguntas. Su experiencia como mujer de trono. ¿El qué? Como su experiencia como mujer de trono también. Ah, también eres mujer de trono. Sí, soy mujer de trono en la Entonces, buena muerte. Tú eres el ejemplo. Pues nosotros nos vamos a ir a publicidad después de despedirnos de nuestras compañeras y volvemos con una mesa llena de arte con Adán Jaime. Vamos a hablar de orfebrería y proyectos. Última parte del programa, suena el flamenco, porque como le hemos dicho al principio, hoy es el día del flamenco y tenemos con nosotros a un artista que tiene mucho arte, orfebre. Adán Jaime, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Ve pensando qué recuerdos tienes de Jesús Castellanos, porque después te voy a hacer una pregunta de trivial. Mientras tanto, nosotros nos vamos a recordar a la figura de Jesús Castellanos a través de un amigo suyo que además fue alumno suyo en la carrera con el que hizo la mili. Pues no, yo lo conocí en la facultad, en el año 80, cuando llegué a sexto, era profesor de Historia de la Medicina. Hablando siempre del chamán, los médicos, estas de África, todas las cosas esas, y poco más. Eso sí, aprobé en junio, cuando una cantidad de empolloneses se pilló en Historia de la Medicina, que estaban muy cabreados porque no podía ser mí por Historia de la Medicina. Y fue gracias a Jesús Castellanos. Entonces, me voy a hacer la mili porque fui prorreteando la mili, hasta que ya no me queda más remedio en sexto, tengo que ir a hacerme la mili. Me voy a Madrid, me toca el SIN número 1 en el Colmenar Viejo, y cuál es mi sorpresa, que se pone allí en fila, que lo veo con el petate y tal, y yo, Jesús Castellanos, mi profesor, y yo, coño, este también la está oyendo a la mili tela. Y yo, bueno, ya estuvimos allí, hombre, ¿y tú? Sí, hombre, recuerdo de ti, Salinas, sí, vale. Bueno, pues nada,
Colmenar Viejo, instrucción durante 40 días. Dormíamos en litera, yo cogía la de arriba y él se quedó en la de abajo, en literas de 3, del primer piso, segundo piso y del tercer piso. Así no recuerdo así muchas cosas porque, claro, han pasado ya del año 80 para acá, pero hombre, las imaginarias, hablábamos como con los servicios médicos, eso sí teníamos un escape, una válvula de escape, al ser médicos y todos eran cuclis allí, pues yo te identifico como médico y nos ponían a hacer servicios especiales médicos, lo cual te permitía un cierto escaqueo. La palabra escaqueo la aprendí yo en la mili, yo no sabía lo que era la palabra escaqueo hasta que llegué a la mili, escaqueo. Pues como por ejemplo, dice, hay que vacunar a 300 o 400 de la fiebre tifoidea, te daban una pistola, que ahora mismo con los del COVID, que si la tenía, no, aquí hay una pistola cargada y te van poniendo, te van pasando los dedos en fila india, 300, y así. Mientras tanto, los que se vacunaban se iban a hacer cocina o se iba a instrucción, pero nosotros vacunábamos. Había otra cosa que eso todavía me acuerdo siempre. Cuando iba a la instrucción, que íbamos corriendo por el campo, el médico, y algunos se caía al suelo, un síncope, que es normal, una lipotimia por el calor. Y tanto Jesús como yo dicen, médico, sí, vamos a llevarlo al árbol aquí, a la sombra, le subimos los pies, pero claro, nosotros también íbamos del árbol, ahí está el tema, que yo llevaba a recluta, pero dice, no, y nosotros también, y digo, Jesús, esto funciona, que a ver si caen unos más y de árbol en árbol y nos ahorramos las carreras para arriba y para abajo, eso es como anécdota. Y después, bueno, una persona muy correcta, entrañable, súper educada. Otra cosa que yo, como anécdota, no, porque estuvimos allí 40 días y una vez pasados los 40 días ya me dieron destinos distintos, no sé dónde fui. Yo me fui a un hospital militar, hice un año de medicina interna en aquella época y él ya le perdí el rastro. Después lo veía por Málaga, sí, casualmente por el centro siempre estaba. Me lo encontraba más allí, por cerca del NH, que por allí siempre me lo encontraba, o arriba, y hablando, y yo con las vírgenes, que tengo que vestir a virgen, no sé qué, y me contaba su historia, y así no he sido así. La relación conmigo ha sido simplemente esa, que me entristeció y eso me dio una pena hace 10 años, que creo que es ahora hace 10 años, ¿no? Que le pasara lo que le pasó, una crisis hipertensiva y una hemorragia cerebral. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la vida es la vida, ¿no? Así fue. Eso es lo que yo te puedo decir. Así no tengo así más anécdotas, pero era buena la del chambaito, los árboles, porque eso eran todos los días, caían como chinchos. La mili la hicimos, era en el mes de agosto, en el año 80, fueron 14 meses de mili, pero en el mes de agosto allí en el signo número 1, el Colmenar Viejo, que hay un calor horroroso. Y eso, como médico, hombre, tenía ya que atender a los que me ponían allí. Aparte, después íbamos al botiquín. Mientras otros iban a hacer cocina, a pelar patata toda la mañana, yo al botiquín, hombre. Porque dice, ay, mira, uno que se ha dado un esto. Pues bueno, llama al médico. Porque el oficial médico, el teniente médico, ese sí que estaba escaqueado en el ese de oficial allí metido en el bar. Nosotros éramos unos pringaillos, pero vamos. Adán, tú tienes recuerdos también de Jesús Castellanos, ¿no? Sí, yo tengo varios recuerdos, tengo muchísimos recuerdos de Jesús, y uno de ellos, de los más entrañables que guardo, fue que me llama un 24 de diciembre, yo pensaba que era para felicitarme la fiesta, y el buen hombre me dice, mira, pásate por aquí por la hermandad, que es que tengo una cosilla que quiero que tú me hagas. Digo, pero ¿te corre prisa o algo? No, es que un poquillo, pásate por aquí y tal. Digo, bueno, como yo vivía relativamente cerca por aquel entonces, vivía por calle Cuarteles, pues tenía la hermandad a 5 minutos, me pasé y me dice, pues mira, es que me han pedido que diseñe la ropa de los Reyes Magos y bueno, he pensado en ti para que tú nos hagas las coronas de los Reyes. Digo, bueno, pues entonces tenemos tiempo de aquí al año que viene. Dice, ¿qué año que viene? ¿Qué es para este año? Y claro, ya pues me vi yo ahí en la obligación de tener que trabajar día 25, en fin, todas las fiestas, el día 1 de diciembre, el día 1 de enero allí trabajando. En fin, express para terminar las 3 coronas, menos, bueno, eran 2 coronas y el turbante de Baltasar pues llevaba un broche que sostenía una pluma, ¿no? En fin, muchas cosas, muchos recuerdos también. Un día del Corpus con nuestro insigne amigo Leopoldo Guerrero, lo vemos allí que estaba montándole el sorno floral él solo.
del altar de la agrupación, él solo, él estaba allí para poner las flores, los jarrones, tal, y llegamos los dos en plan vaciloncillo, así y tal. ¿Qué es, Jesús? ¿Qué es? ¿Estás agobiadillo, no? Mira, no estoy para broma, no estoy para broma, dejaros de cachondeo los dos, Pero era un tío encantador y siempre cualquier duda que yo tenía, yo siempre me atendía con mucho gusto, con mucho cariño, y era un tío fantástico, con muchísima cultura, tenía unas ideas muy claras de lo que de la visión que él tenía para la orfebrería, tenía los conceptos súper claros y era un maravilloso artista. Ojo que ha quedado ahí que las coronas de los Reyes Magos están hechas por Adán Jaime. Mira, nos han traído unos calcetines, yo pensé que iba a venir con un farol, me lo iba a llevar a mi casa. Para la próxima traemos un merchan, hacemos algo. ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora mismo estoy con una media luna que me han encargado para la Virgen de la Salud de Estepona, a través de una donación particular, y unas potencias también para un nazareno de Mahón, que hemos empezado a cincelarla recientemente, también diseño mío, los dos proyectos. Y bueno, sobre todo ahora mismo estoy también con un proyecto interesante para una procesión prácticamente entera de una hermandad. Lo que pasa es que todavía no quiero decir nada porque todavía no está la cosa está firmada ni nada, pero en fin, sin parar, casi siempre para la infraestructura que tiene mi taller, que es una infraestructura pequeña, ¿no? Pues siempre estamos entretenidos. ¿Más para afuera o para adentro? Bueno, ahora mismo más para afuera, para adentro está la cosa. Lo último fue Dolores de San Juan, el nimbo que hice para Dolores de San Juan, restauración para las piezas del trono del mutilado y tal, pero ahora mismo está habiendo una racha que estoy teniendo muchas sinergias positivas con la provincia de Córdoba. Estoy viendo uno de tus proyectos y me está recordando absolutamente, el crucificado era... Veracruz. Sí, ese es el señor de la Veracruz de Cabra, y en sus 500 años, en su 500 aniversario, pues un grupo de fieles y devotos le regalaron esas potencias, que son diseño mío, y se las hicimos también hace relativamente muy poquito tiempo. Adán, bueno, ya hicimos un reportaje en su momento, pero para quien no lo sepa, ¿cómo te viene a ti esta cosa por la orfebrería? Bueno, se despierta uno de repente y dice, quiero ser orfebre. Pues en cierta manera sí, te vas descubriendo pues las capacidades que tienen los metales de manera casi accidental, porque mi tío paterno, mi tío abuelo paterno era herrero, fue el que hizo las 3 bolas de la equitativa. Y yo entré en su taller, ¿no? Me llamaba mucho la atención y me empezaba a decir como las cosas que podías hacerse con los hierros, y me llamaba la atención. Yo decía, madre mía, estas cosas que con lo duro que es el hierro y la capacidad que tiene, la maleabilidad que tiene, la plasticidad, ¿no? Y de ahí pues pasé al refinamiento de una fábrica de joyería, ¿no? Que era Hispana de Joyería, donde se impartió un curso de cincelado de metales que lo daba Cristóbal Angulo, y ahí fue como la simiente de descubrir, de decir, oye, qué bonito es esto, que me enamora, que me gusta. Aparte yo estaba pues muy involucrado en una actividad cofrade, ¿no? Como era la Hermandad de la Cena, ¿no? Y también pertenecía a Dolores de San Juan, y bueno, estaba en el Consejo Parroquial de la Parroquia del Carmen, en las comunidades de seglares claretianos, y tenía una participación activa, ¿no? Entonces, pues la Hermandad de la Cena, pues yo veía los enseres de Villarreal en la época florida de Villarreal, ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo, y poco a poco pues fui descubriendo pues eso, lo bonito que era el oficio, y bueno, y que me gustaba mucho, me apasionaba mucho. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que más o menos te formas y tal hasta que la primera pieza que tú dices, esta sí es lo que yo quiero hacer? Bueno, yo creo que eso todavía no ha llegado, sinceramente. Yo estoy en un continuo aprendizaje, estoy muy satisfecho con las calidades que estoy dando ahora mismo, muy satisfecho. Ahí se ve una restauración de una corona o los faroles de viñeros. Realmente estoy muy satisfecho de esas capacidades, pero uno realmente no se queda satisfecho al 100%. Vive en una continua insatisfacción, ¿no? Pero creo que eso es positivo si se mantiene una mesura, pues es bueno porque te anima, te impulsa a la creación y a la mejora, ¿no?
siempre hay que guardarlo con un poquito de mesura, no se puede tampoco flagelar uno, hay que ser compasivo con uno mismo y con las capacidades de uno mismo, ¿no? Adán, en el primer bloque hemos hablado con Manuel Jesús Roldán y hemos hablado sobre el neobarroco. ¿Se puede innovar en el mundo de la orfebrería o siempre estamos anquilosados, entre comillas, en el neobarroco, en la rocalla y poco más? Bueno, esto es como todo. Las artes realmente se pueden innovar, aunque está todo inventado, pero yo me muevo dentro de un eclecticismo. No me ciño o no me encorseto a los modismos del barroco o del neoclásico, ¿no? Yo intento, dependiendo de dónde va a estar la pieza, dónde va a ir, pues dentro de ese contexto intento no ser demasiado transgresor, ¿no? Siempre intento meter mis detalles, la manera de modelar la hoja, la manera de concebir la ornamentación. Pero se puede innovar, se puede crear y se puede tener una aportación o al menos que se note que es tu sello, ¿no? Eso sí se puede no modificar lo que ya está inventado, pero sí aportar visiones renovadas. Dar tu sello. Sí. ¿Tú le ves futuro a crear un taller de orfebrería? Ahora mismo se están creando talleres de bordado, muchos, además han crecido bastante este año. ¿Tú crees que Málaga acogería un taller de orfebrería? Mira, yo te soy muy sincero. Málaga puede tener lo que quiera. Simplemente Málaga tiene que creerse lo que se proponga. Es decir, cuando yo me propuse ser orfebre, pues yo no me he rendido. Yo he tenido fracasos, triunfos que han llegado a fracasos que me han impulsado al éxito, pero Málaga puede tener un taller perfectamente de orfebrería que sustente a las hermandades. Lo único que hace falta es que ese taller esté regido por una persona con capacidad, con honradez, y que la gente apueste por ese taller, pero tiene que haber una proporcionalidad, es decir, que ese taller cumpla con sus clientes y que ese taller no defraude a sus potenciales clientes. Pero en Málaga puede haber un taller que trabaje no solo para Málaga, es que hay hermandades en muchos sitios y Málaga es un referente para Andalucía cada vez más, que siempre hemos vivido un poco acomplejados de otras ciudades. Pero aquí en Málaga podría existir un núcleo productivo que ya existió un gremio de plateros que se extinguió, pero se podría perfectamente. Ahí lo dejamos. Nos falta a ver si alguien nos recoge el guante. Avanzar un poco en ese concepto de industria que, por ejemplo, pues Sevilla tiene, o Córdoba, por ejemplo, con el tema de la platería. Pero aquí tenemos un hándicap añadido. En el sector de la orfebrería existe un sector, un tejido sectorial productivo que necesitamos fundidores, necesitamos gente que se dedique pues al tema de los metales nobles, que haya un mercado alrededor, que aunque tenemos Córdoba al lado, que es una potencia en producción de metales, para Sevilla, por ejemplo, no ha sido óbice para tener los grandes talleres que ha tenido a lo largo de este final del siglo pasado y principios de este, ¿no? Entonces, la orfebrería es algo complejo, no es montar un taller que puedes montar un taller en cualquier sitio, por ejemplo, de bordado, que tienes que tener las capacidades y los materiales, lógicamente. Pero tienes unas infraestructuras alrededor, un mantenimiento, por ejemplo, baños de plata, la química, la electroquímica, todo eso requiere de un seguimiento, de un servicio, y eso no lo tenemos aquí en Málaga. O, por ejemplo, fundidores, torneros especializados, repulsadores o entalladores de chapa. Eso no tenemos, pero bueno, eso sería un mal menor. Lo importante es tener una iniciativa, primero, formativa, y que se genere una sinergia de una formación seria, una formación reglada, que capacite o que sea la punta de lanza para esa capacitación de las personas que estén interesadas en
o comenzar un autoempleo, o bien que se genere una cooperativa o que una hermandad monte un taller. ¿Por qué no va a montar una hermandad, un taller que trabaje para el resto de hermandades? Que se crea una empresa, una sociedad paralela a esa hermandad, o esa hermandad directamente lo gestiona. Hemos tenido ejemplos de gestión maravillosa desde el emprendimiento, donde yo estuve participando, donde se creó una escuela taller, o un taller de empleo, mejor dicho, que era una formación no reglada, pero una formación para mayores de 25 años, y después insertar a esas personas dentro del mercado laboral para que se puedan sustentar otras hermandades y esas personas, y generar empleo, que al fin, y riqueza, que es lo que interesa. Y recuperar oficio. Sí, y que se mantenga. A mí me encantaría pues que más gente pues se interesara por el oficio, y que siguieran un poquillo la estela, ¿no? Que yo tengo las puertas de mi taller abiertas a todo el mundo que esté interesado en conocer, en saber, en aprender, en fin, no tengo ningún tipo de inconveniente, ¿no? Adán, ¿cuáles son tus referentes en el mundo de la orfebrería? Es decir, has hablado de Villarreal, pero me viene a la cabeza Seco Velasco, Armenta, Fernando Marmolejo, pero ¿cuáles son tus referentes? Bueno, Damián de Castro, después, pues bueno, Seco Velasco, García Armenta, en fin, Giberti. Es que dentro del tema de la orfebrería hay muchos referentes, ¿no? Y yo intento beber de los grandes, ¿no? Pero Seco Velasco, para mí, en la volumetría de Seco Velasco y los modelajes, la verdad que me fijo mucho en ellos, y sobre todo cuando tengo que hacer algo de rocalla, pues que lógicamente no le llego ni a la altura de la suela del zapato, pero me fijo siempre en Damián de Castro, ¿no? Es un referente que me impacta, que me inspira muchísimo. Vamos a seguir a continuación hablando de orfebrería, pero nos vamos a ir hasta Vélez Málaga para conocer su agenda cultural. Este domingo Vélez Málaga volvió a ver a la Virgen de los Remedios procesionar por sus calles en el día de su onomástica, un recorrido a través de las calles del pueblo veleño en el que sus fieles pudieron disfrutar de su patrona a través de diferentes bailes que se llevaron a cabo en la Plaza de la Constitución, también a través de la música de la mano de la Pastoral del Mar en calle Luis de Rute, y también con esas petaladas que se produjeron a lo largo de todo el recorrido, llamando la atención sobre todo la que se llevó a cabo en la Plaza de las Carmelitas, al paso de la Virgen de los Remedios por la puerta del Ayuntamiento. Los fieles acompañaron a su patrona hasta su encierro justo aquí en la ermita del Cerro de San Cristóbal, entre un espectáculo de fuegos artificiales. Además, la agenda cofrade continúa en Vélez Málaga a partir de este próximo viernes 18 de noviembre, también el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, que se llevarán a cabo una serie de ciclos de conferencias con motivo del 75 aniversario de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga. La primera de estas ponencias tendrá lugar en el Centro de Arte Contemporáneo Veleño a partir de las 8:30 de la tarde, de la mano del reverendo Rafael Vázquez, quien tratará un tema tan importante como es el de la eclesiología. Dígalo usted. Hemos visto la agenda cultural cofrade Efectivamente, de Vélez Málaga. Para apostillar, que quede ya apostillado desde la mesa. Podríamos hacer también una cultural cofrade cuando hablamos de los cultos. Nos quedan pocos minutos. Últimas preguntas, por favor. Vamos a ver. Se ha quedado en blanco. No, volviendo un poco. Pues sí, la verdad es que sí, me queda un poco en blanco. ¿Qué es lo que crees que le falta a la Semana Santa de Málaga como obra de orfebrería? Pregunta de trivial. Bueno, lo tengo muy sencillo, te lo respondo muy rápido. Como obra de orfebrería, un templete digno del Santísimo. O sea, yo me gusta el que tenemos, pero me parece que podríamos apostar por algo de mayor enjundia artística, ¿eh?
Toma ya. Ahora superarlo. Pero Otra el templete pregunta. es de seco, si no estoy equivocado. Sí, pero... Sí, bueno. En fin, es una forma rectilínea que, en fin, que la arquitectura es importante para cualquier desarrollo de este tipo, pero que, bueno, vamos a buscar un poco dentro de la arquitectura un poquito de euritmia, un poquito de equilibrio y un poquito de enriquecimiento de la pieza que podemos tener. Se podría mejorar un poquito más. Ya recuerdo lo que te quería preguntar. Manuel Jesús, en el primer tramo, en una entrevista dice que bueno, durante el siglo XX se priorizó muchas veces los encargos el hecho de que fuesen rápidos y baratos a la calidad. ¿Ha pasado también en la orfebrería? O sea, ¿se han hecho a lo mejor demasiados encargos y demasiados trabajos que han bajado mucho la calidad? Sigue ocurriendo. Es que ahora ya parece que está la cosa, por lo menos en Málaga, la cosa está cambiando muchísimo, pero parecía que la orfebrería era un arte menor, que se le daba más valor a otras artes decorativas como el bordado, por ejemplo, sin menospreciar el bordado. Yo valoro muchísimo el trabajo del bordado, pero parecía que como que era la cacharrería, ¿no? Que tenía que ir algo que brillase, que se le diera un niquelado, un brillante así muy refulgente y ya está. Y no se paraba uno a ver la calidad o a ver el diseño o la exclusividad o decir vamos a tener un criterio ornamental dentro de nuestra procesión, que se mantenga un criterio uniforme y que sepamos, la vara esa es de tal hermandad, ¿no? Que hubo un momento que hubo una producción que se realiza industrialmente, ¿no? Pero ha ocurrido y creo que en algunas zonas pues todavía ocurre, lamentablemente. Pero bueno, el mercado tiene que estar abierto para todo. Después ya, si el cliente pues es un poquito más exquisito, que se da cuenta de estas cosas y se expertiza, pues hombre, lógicamente, pues lo mismo que hay clientes de todo tipo, pues hay productores de todo tipo y hay talleres de todo tipo. Entonces, Adán, una pieza, ¿con qué pieza te quedaría de la Semana Santa? Que no fuera suya. Que no fuera suya, concretamente. Un trono, una corona. El trono de la Virgen de los Dolores de la Aspiración. Eso es lo que quería escuchar. Es el palio por antonomasia y es una catedral andante y es un portento y es una maravilla. Sobre todo las esquinas, es que las esquinas tú les Es brutal, es brutal. La volumetría que tiene, las dimensiones, están muy equilibrados para los volúmenes que tienen, las dimensiones que tiene, están muy equilibrados, tiene el peso volumétrico está muy bien establecido, el repujado, la carnosidad de la hoja, la voluptuosidad que tiene esas volutas, en fin, y bueno, y el bordado ya para qué hablar, ¿no? Es lo mejor que hay en España. Yo creo que se intercambiaron. Seco Velasco, el sevillano, hizo lo mejor para Málaga y Cayetano González pues hizo lo mejor para Sevilla, ¿no? Entonces iba ahí como una especie de trueque, ¿no? Pero sí, yo no tengo dudas. Pregunta rápida, nos quedan menos de 2 minutos. ¿Prefieres trabajar con diseños tuyos, porque también diseñas, es una con diseños de otros? Es una sensación que estoy experimentando ahora y la verdad que es muy agradable, la verdad. Sí, porque no tengo que dar explicaciones. Mira, que es que esta hoja... no me identifico con esta hoja, no termino de entender hacia dónde va esta ornamentación y tal. Es una situación, en fin, cuando topas con gente que es competente y tal, pues no hay problema, se habla y normalmente no hay ningún tipo. Pero es mucho más bonito, más de comenzar dibujando, tienes una idea, de pronto la plasmas en una servilleta y dices, bueno, con esto tengo ya una idea, lo amplío tal, ya empiezas a diseñar. Y ver todo el proceso es maravilloso, ¿no? Pues Adán, muchísimas gracias. Esperamos ver pronto los nuevos proyectos que todavía no se pueden contar o que nos lo vayas diciendo y te vienes aquí y lo cuentas. Aquí tienes tu casa. Os daré puntual cuenta. Muchísimas gracias. Señor Marmolejo. Muy buenas noches. Espero que haya disfrutado usted de esa primera parte entre historiadores. Exacto. Señor Moraleda. Y a todos ustedes recuerden, sean felices, no se peleen, que además Twitter si nos lo cierran siempre nos quedarán las mesas camillas, los chocolates con churros, la cervecita, ¿por qué no? También hay que decirlo, la cervecita, esas buenas comidas con los amigos, que no merece la pena. Y recuerden que hoy es el Día del Flamenco y nos vamos así, de flamenco, desde esta mesa de arte. Buenas noches, adiós.